¿Y qué pasa, chavalada? ¿Qué pasa? Otra vez aquí, ¿no? Buscando el conocimiento pleno, buscando ser desarrolladores de provecho, ¿no? Buscando poder avanzar en la vida. Bueno, pues me alegra mucho que nos hayáis elegido, que nos hayáis escogido en este caso para poder mejorar vuestras carreras profesionales, para ser gente de bien y dejéis ya las calles, dejéis ya el tráfico de, bueno, de cosas ilegales y cosas de ese estilo y os dediquéis al tema de la programación, que no tiene nada de ilegal, a no ser que cobréis negro, que eso está muy feo. Así que nada, nosotros dentro de nada, como grandes youtubers que somos, nos iremos a Andorra a vivir. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro vídeo más adelante y os enseñaremos la casa, os haremos un house tour y todas esas mierdas. Así que nada, vamos al cuarto vídeo de la serie aprendiendo Alpine JS, o Alpine, o como queráis llamarlo. Hoy mucha mandanguita, vamos al lío. Bueno, primero recomendación, para el que se haya perdido los 3 vídeos anteriores, pues que los mire, porque es que si no igual anda un poco perdido con lo que vamos a hablar hoy. Simple recomendación, acordaros, voy a partir de un documento HTML sencillo en el que voy a tener una estructura básica y una de las primeras cosas que tengo que introducir es el script donde incluyo Alpine.js, ¿vale? El CDN donde he incluido Alpine.js. En otros vídeos anteriores ya hemos hablado de cómo se inicializan componentes, cómo se dan los datos, cómo interactuamos con eventos incluso. En este caso vamos a hablar de Xmodel. Xmodel es, digamos, una de las directivas o uno de los atributos más interesantes a la hora de interactuar con nuestros elementos HTML porque nos permiten enlazar una variable con un campo de texto y ese campo de texto con esa variable. Es decir, un doble enlace ahí entre las dos. Quiere decir que si yo cambio el valor de la variable, cambiaré el valor del campo de texto. Si cambio el valor del campo de texto, cambio el valor de la variable. Eso es very marvelous, ¿no? Bueno, vamos a hacer una serie de pruebas, así vemos cómo funciona. Voy a hacer un par de formularios y así interactuamos con ello un poco y vemos qué posibilidades tiene de cara a crear nuestras propias interfaces. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser, aparte de quitar esto, crear nuestro pequeño script donde van a ir nuestras funciones de inicialización de Alpine.js. ¿Vale? Así que aquí dentro voy a crearme una función, por ejemplo, como en otros vídeos ya la he llamado main, pues la voy a llamar main. Harían referencia un poquito al componente con el que estamos trabajando, ¿vale? Y en este caso, dentro de la función main, retorno el objeto que quiero que sean, digamos, o que quiero que mi componente tenga como base para generar sus datos, ¿vale? Así que me voy a crear aquí un texto, un string simplemente, para ver qué podemos hacer o qué podemos interactuar con él. Bien, me voy a crear la estructura del componente. Todos los componentes deberían tener un div fijo, digamos, o un único elemento ruta, o un único elemento raíz a partir del cual vamos a trabajar. Lo que hacíamos en otros casos era tirar de la directiva xdata y decirle, oye, los datos iniciales para mi aplicación son los que te devuelven la función main. Por lo tanto, como está retornando un texto, este texto de aquí va a ser uno de los objetos con los cuales yo voy a poder trabajar dentro de este div. Por ejemplo, que tengo un párrafo y le hago xtext y muestro texto, pues adelante. Como el texto del párrafo se me va a mostrar lo que yo le pongo aquí. Demostración. Lo arranco con el Live Server, que es una herramienta que, bueno, podría estar en las mejores herramientas del mundo, entre las mejores. Y como, claro, texto no tiene nada, vamos a hacer una prueba solamente para ver si lo tenemos bien enlazado. Bueno, pues parece ser que sí, lo tenemos bien enlazado. Le voy a dar zoom como si estuviera ciego, ¿vale? Así lo vemos así como, hola, hola, qué bien, ¿no? Qué saludo más grande. Que siempre está bien crear scripts de estos que nos saluden a nosotros mismos porque como muchas veces estamos delante de un ordenador y no tenemos contacto con otras personas, pues al final los únicos saludos que recibimos son los que nos mandamos a nosotros. Por eso lo del hola mundo. O sea, no es por hacer una prueba y porque esto sea un típico y tal, no, es por saludar al propio desarrollador y que se sienta acompañado, ¿no? Durante sus horas de trabajo. Así es la vida. Bueno, pues lo que vamos a hacer, vuelvo otra vez al texto vacío y lo que voy a hacer es trabajar con la directiva en Xmodel, lo que os decía antes. Pues fijaros, voy a crear un input de tipo text, un campo de texto. El name y el ID de momento como que me sobran. Y con la directiva Xmodel yo lo que enlazo es el valor de este campo de texto con el valor de la variable. Fijaros, mi variable se llama texto y simplemente metiéndole esto, ¿vale? Aquí me sale el campo de texto y ahora relleno yo lo que sea. Lo que sea, ¿veis? El valor del campo de texto recibe el valor de la variable y viceversa. El valor de la variable recibe el valor del campo de texto y si lo voy modificando en tiempo real.
esto me parece estupendástico, ¿no? Pues para utilizar cosas o para ya no solo mostrarlo, sino que el valor de la variable podamos interactuar con él. Si yo, por ejemplo, aquí pongo un botón y ese botón, como hemos visto en otros episodios, le pongo un método click, le pongo un evento click, por ejemplo, onClick. No me hace falta el event porque no necesito ninguna información sobre el evento en sí. Y simplemente aquí abajo defino dentro de la función main el método onClick. Función. Aquí voy a poner simplemente un console log. Bueno, voy a poner un console log mejor de la variable. Dis.texto. ¿Vale? Cuando pulse en el botón, lo que quiero es que se muestre la variable. Abro la consola, le doy a mostrar variable, ahora está vacío, pero en cuanto lo rellene, lo relleno. Se muestra en el campo de texto, se muestra aquí y cuando le doy a mostrar variable me devuelve el error, perdón, me devuelve el valor que tiene esa variable en sí. Es decir, está todo enganchado. Puedo hacer una cosa, para probar si está enganchado también al cambiar el valor de la variable, pasado un tiempecillo, es decir, con un setTimeout, modificar el valor de esa variable, dis.texto, valor desde el timeout. Le pongo, por ejemplo, 3 segundos. ¿Vale? Esperamos. Bueno, voy a cambiar. Vamos a partir de un valor normal porque si no, el valor de la variable no se nos va a mostrar. Le puedo dar 1, 2 y 3. Y veis, como me ha cambiado el valor, en todos los lados donde tengo enganchado el XModel, se me muestra el valor que yo le he puesto a la variable. Pasan 3 segundos, modifico esa variable. Por lo tanto, en todos los sitios donde yo he enganchado con el XModel la variable, se me actualizan. Otra cosa que podría hacer, si genero otro input, eso, el name y el ID me lo fincro, que es un nuevo verbo que me he inventado yo ahora. Con XModel puedo utilizar su propiedad de bounce. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muchas veces no me interesa saber al detalle qué carácter se ha pulsado o si está cambiando en cada uno de los caracteres. Me interesa que se espere un poquito para recibir esa información. Entonces con el de bounce lo que hacemos es esperar un poco. Incluso se puede especificar cuántos milisegundos queremos que se espere para modificar la variable, ¿vale? Le asigno la misma variable de antes, texto, fijaros lo que pasa. Bueno, este es el campo de texto de arriba que funciona con esto, lo que sea. Veis que todos se actualizan a la vez. Ahora lo voy a cambiar voy a poner Mario. Tarda, cuando yo paro, espera 750 milisegundos y cuando ya ha esperado sin que yo lo modifica el valor de las variables. Es mucho más cómodo, ¿vale? A la hora de trabajar, ¿veis? Ahí me actualiza los datos. Espero y me actualiza los datos. Bien. Bueno, pues esto sería un uso típico para XModel, es decir, engancharlo a una variable, pero podemos ir un poquito más para allá. Voy a crear un nuevo componente y para este caso voy a crear una nueva función a la que voy a llamar formulario, ¿vale? Simplemente para que dentro de este formulario nosotros podamos interactuar con un objeto en sí. Fijaros, si yo dentro de este formulario retorno el objeto persona, que va a ser un objeto vacío, yo voy a poder crear un formulario en el que voy a ir metiendo los datos de cada uno de los campos dentro de este objeto persona. Vamos a probarlo. Voy a crearme otro div aquí. Div, muy buena. Vamos a crearlo bien en el sitio donde tiene que estar, aquí. Está mirando para abajo y es el problema de no mirar donde estás escribiendo. Entonces, dentro de este div y sin utilizar la etiqueta form, ¿vale? Que, bueno, no es lo importante, pero me puede servir en estos casos. Lo que voy a hacer es lo siguiente, fijaros. Voy a crear aquí un formulario, unos campos de texto, ¿vale? Así que para darle un poquito de formato, si por ejemplo tiráis de librerías como Bootstrap, pues siempre vienen clases tipo FontGroup, FontControl con una label especificada aquí, ¿vale? Bueno, pues esto va a ser, por ejemplo, el nombre y un input text. Y en este caso ya no voy a utilizar nameID y tampoco lo voy a enganchar a una variable únicamente, sino que lo voy a enganchar aquí, fijaros. Con XModel le voy a decir que el nombre se va a almacenar en la variable persona, pero no en la variable persona, sino en la propiedad nombre de la variable persona. Bien, ¿esto qué implica? Fijaros, lo primero que tengo que hacer dentro del div, llamar al xData para poder lanzarlo, es decir, llamo a la función formulario
y ahí ya tendría el objeto persona para poder trabajar con él. Y si ahora, por ejemplo, creo un párrafo y dentro de ese párrafo con xtext muestro la propiedad persona.nombre, en principio debería estar vacía hasta que yo rellene este campo, ¿vale? Bueno, pues si me voy aquí, relleno el campo de nombre y le pongo Mario. Ahí tenéis, se me va actualizando, ¿vale? Yo le he dicho a la persona, en principio, que va a ser un objeto vacío, pero con el Xmodel aquí ya le estoy agregando sus propiedades. Voy a agregar 2 o 3 más. Este va a ser, por ejemplo, los apellidos, persona.apellidos, por ejemplo, la edad, persona.edad, y por ejemplo, el email, persona.email. Si arriba lo muestro, ¿vale? De la misma manera que tengo el persona.nombre, apellidos, edad, email, ¿vale? Lo voy cambiando. Apellidos, edad, minúscula, e email. Puedo ir creando las diferentes propiedades del objeto sobre la marcha porque se los estoy enganchando con ngModel, ¿vale? Fijaros, puedo lograr algo de este estilo. Nombre, Mario. Apellidos, Girón. Edad, 28 más o menos. Email, mario@email.com, ¿vale? Pero esto no queda aquí, evidentemente nosotros podemos ir mostrando los datos según los vamos rellenando, que puede ser interesante en algunas interfaces. Pero ¿y si yo coloco un botoncito aquí debajo? Botón, enviar formulario, ¿vale? Y esto se lo voy a asignar a un evento de clic, acordaros, con xOn click o con el @click directamente. Y este metodito lo voy a llamar sendForm, ¿vale? De igual manera, tampoco me interesa saber nada sobre el evento, ni cuándo se ha pulsado, ni cómo se ha pulsado, sino que simplemente voy a generar aquí la función sendForm. Esto es una función. Y aquí pues podemos hacer un console log, por ejemplo, de dis.persona. Aquí evidentemente lo podríamos utilizar pues para enviar los datos del formulario a un servicio para que los guardase o lo que fuera. Pero de todas maneras aquí lo que vamos a hacer pues eso, simplemente hacer un console log de persona. Relleno los datos como antes, Mario, Girón, venga, voy a poner 29 que es la real. mario@email.com, ¿vale? Envío el formulario y obtengo este objeto RAR1 que de momento no me interesa porque yo lo que quiero son los datos, así que lo que voy a hacer es realizar una copia de este objeto con el spread operator y ya tendría el objeto original, o eso espero. Entonces lo lanzo, aquí la persona lo voy a poner así y vuelvo a probar. Mario, Girón, venga, ya sí que sí, le da de verdad 31. gmail.com, por ejemplo. Envío. ¿Vale? Y aquí tendría la información del formulario con la que yo luego, pues como os decía antes, lo puedo enviar a donde sea o lo puedo gestionar, lo que me dé la gana en general, ¿vale? Bueno, y con esto pues nos vamos a despedir en el vídeo de hoy con el Xmodel. Espero que os sirva para intentar por lo menos engrasar un poquito más nuestros scripts, para poder enganchar las variables, para tener pues una forma fácil y sencilla de poder juntar un input con una variable con un input y así que se junten en sí y que compartan el valor. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y sobre todo que llevéis pues una lección de vida y de moral importante e interesante. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestras amistades, bueno, con los familiares que veáis a través de vuestras videollamadas de Skype, todas esas cosas. Nos vemos en el próximo. Adiós.